Hey guys, welcome to another video, to another class. This is Jose Freile, your English teacher. In this class, we're going to learn about present continuous or present progressive. So let's start with this class. Hola chicos, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a tratar el tema del presente continuo o presente progresivo. Así que comencemos con esta clase. Vamos a dar inicio a este tema explicando en qué caso vamos a utilizar este tiempo, porque hay otros casos, y también cuál es su estructura. Entonces empecemos explicando que el presente continuo o presente progresivo lo utilizamos para expresar acciones que están sucediendo en el preciso momento en que se habla. Acciones tales como que yo estoy hablando o que ustedes están escuchando, o que nosotros estamos aprendiendo. Y como pueden ver, todas las frases que acabé de expresar están sucediendo en este preciso instante. Pero además de eso, vamos a hablar de la estructura. ¿Cómo se forma este tiempo verbal? Pues muy sencillo. Como se dieron cuenta, yo estoy, ustedes están y nosotros estamos. En todos los casos siempre vamos a necesitar al verbo estar, que en inglés es el verbo to be, el cual les dejo por acá para que puedan ver. Y el verbo to be o el verbo estar, tal y como sucede en español, va a cambiar dependiendo del sujeto. Entonces, en el caso de nosotros, ya no sería nosotros estar, sino nosotros estamos. Y en inglés va a suceder lo mismo. Dependiendo del sujeto, va a cambiar el verbo to be. Por ejemplo, con yo, con I, sería am, I am. Pero si ya cambiamos el sujeto a they, a ellos, sería they are. Entonces, importantísimo aprenderse el verbo o recordar el verbo to be, el cual les dejo por acá para que puedan volver a repasar. Pero además de eso, analicemos de nuevo las frases. Yo estoy hablando. O ustedes están escuchando. Todas las frases tienen un verbo principal que siempre va a ir en la terminación ando, endo o indo en español. Y en inglés solo hay una terminación y es ing, ing. Entonces, en el primer caso donde teníamos yo estoy hablando, en inglés sería I am speaking or I am talking. Yo estoy hablando. ¿Sí? Y en el caso de ustedes están escuchando, sería you are listening. You are listening. Como se dan cuenta, cada uno de los verbos, además de colocar el verbo to be, también aparece la terminación ing al final del verbo. Entonces vamos a conjugar este verbo, al verbo listen, al verbo escuchar, el cual vemos en pantalla. Tenemos que vamos a conjugar el verbo completo. Con I sería am, ya lo sabemos, y entonces tenemos I am listening. Yo estoy escuchando. Con you sería you are listening. Si vemos, lo único que cambia, que lo estoy colocando en diferentes colores, es el verbo to be, pero el verbo listen, lo único que hacemos es agregarle una ing al final y tendríamos tú estás escuchando. Lo mismo va a suceder con he, she, it, que en el verbo to be siempre es is. Entonces tenemos he is listening, él está escuchando. She is listening, ella está escuchando. And it is listening, eso está escuchando. Ahora vamos con we, nosotros. We are listening, nosotros estamos escuchando. You, de ustedes. You are listening, ustedes están escuchando. Y por último, they are listening, ellos o ellas están escuchando. Y como ejemplo entonces les doy que Camilo, el chico que está aquí arriba, is listening to music. Camilo está en este preciso momento escuchando música. En este ejercicio vamos a, teniendo en cuenta al present continuous, al presente continuo, van a escribir las frases, a completar las frases teniendo en cuenta el sujeto que les dan y el verbo. En el primer caso nos dan a I y jump, yo saltar. Pero recuerden que en presente continuo siempre las acciones están realizándose en este preciso momento, así que dirían que yo estoy saltando, es decir, I am jumping. Verbo to be siempre más verbo en ing. Así que vamos con la primera. I am
jumping. Lo único que hicimos fue agregar el verbo to be, am, y al verbo jump le agregamos ing al final. Ustedes, chicos, seguirían con el resto. Vamos a analizar la siguiente rutina de gramática acerca del present continuous or present progressive. En todos los casos, los verbos que ven acá donde dice base form, de forma base, los van a colocar en presente continuo, es decir, con el verbo to be y la terminación ing. Ya los tres primeros ejemplos están hechos para ustedes y yo les voy a dar uno más. Vamos con el verbo fall. Entonces colocamos primero el significado, que es el verbo caer, y vamos entonces, teniendo en cuenta que es el verbo caer, vamos a ver cuál es el sujeto que ya nos da el profesor. Miren, aquí aparece el sujeto de cada una de las frases y ustedes colocarían el verbo to be, que aquí lo tienen de primerito, pues de segundo más bien, y en la tercera posición pues van a tener al verbo real de la oración, que es fall, make, hide, build y todos los demás en ing. Por ejemplo, la primera tenemos el caer, pero recuerden que son acciones que están sucediendo ahora mismo, así que debería decir que él está cayendo, y ustedes le van a agregar un complemento que puede ser cualquier idea sencilla que puedan pensar. El primer ejemplo yo les doy que en afirmativo, porque lo vamos a realizarlo tanto de forma afirmativa, negativa, como en pregunta. Ya les voy a explicar cómo funciona. Entonces tenemos el primero, que sería él está cayendo del árbol. He is falling from a tree. O le está cayendo de un árbol. La forma negativa, lo único que vamos a hacer es agregar un not después del is, después del está, igualito que en español. Bueno, al contrario que en español en realidad. En español diríamos él no está, en inglés decimos él está no cayendo from a tree. Él está no cayendo de un árbol. Es solamente el cambio pues de el negativo y el verbo. Y por último hacemos la pregunta, que lo único que realizamos es invertir. Ya no decimos él está cayendo, sino está él cayendo, pero si se dan cuenta es la misma frase, no se cambia nada. Vamos con el segundo ejemplo donde dice make. Buscamos en el diccionario, es el verbo hacer y ya nos dan el sujeto, que es I. Listo, tenemos en cuenta cómo queda el verbo to be y es am, I am, y el verbo que es make, lo único que hice fue que le quité la e y le agregué ing. A todos recuerden agregarle ing. Yo estoy haciendo y agregué yo un pastel. I am making a cake. Negativo, I am not making a cake. Pregunta, lo único que hago es invertirlo, ¿verdad? Am I making a cake? ¿Estoy yo haciendo un pastel? Vamos con hide, el verbo es esconder. El sujeto es you. Recuerdan que el verbo to be queda are. So, you are hiding. Lo mismo hice, agregué, quité la e y agregué ing. So, you are hiding a gift. Tú estás escondiendo un regalo. Negación, you are not hiding a gift. Pregunta, are you hiding a gift? Recuerden lo mismo, la pregunta solamente es invertir el are, o más bien el verbo to be, con el sujeto. O podrían pensarlo de esta manera, que el sujeto en las preguntas, miren el sujeto acá, siempre va a quedar en la segunda posición. Y por último les doy un ejemplo con el verbo build. Number one, que es el verbo construir. El sujeto que me da el profesor es we. Ok, so en el verbo to be, we queda como are. So, we are building a house. Yo puse que construyendo una casa. Nosotros estamos construyendo una casa. Negación, we are not building a house. Y pregunta, lo único que hago es invertirlo. Are we building a house? Les recomiendo que sigan los patrones de los colores para que pues su mente asocie de mejor manera, más fácilmente con colores. Afirmativo en azul, negativo in red en rojo y por último preguntas o interrogativas en verde. Ustedes continúan, chicos, con el resto. En esta actividad vamos a completar las frases con los verbos que tenemos in the box en la parte de arriba, pero vamos a conjugarlos in present progressive or present continuous, en el presente continuo.
tal y como aprendimos al principio de esta lección. La primera frase nos dice que Mark a bike today. Mark una bicicleta hoy. Lo que queremos decir es que Mark está manejando o montando una bicicleta hoy. Es decir, que diríamos, como recordamos, al verbo to be. So Mark is se convierte en is, y el verbo que es ride lo escribimos con ing al final para que quede la idea de que Mark está montando o conduciendo una bicicleta hoy. Y vamos entonces a enumerar dicha imagen como number one. Lo mismo haremos con el resto de las frases. Ustedes continúan y por acá dejamos ampliación. En esta actividad vamos a observar la siguiente escena y vamos a tener en cuenta que está realizando cada una de las personas para hacer las preguntas y responder a las mismas en la parte de abajo. Empezamos con Bob, que está leyendo un periódico, a newspaper, con Maria, que está knitting, que está tejiendo, con Valentina, que está listening to music, con number 4, Christian, que está drawing, está dibujando, con number 5, Joseph, que está sleeping on the sofa, y por último number 6, con Carla, que está drinking a soda. Así que vamos a la parte de abajo. Vamos a crear una misma pregunta teniendo en cuenta la escena que acabamos de ver. Y la pregunta sería, ¿qué está haciendo ese personaje? La primera pregunta entonces quedaría, what is Bob doing? ¿Qué está haciendo Bob? What is Bob doing? Y responderíamos, observando la escena, que Bob is reading the newspaper. Bob está leyendo el periódico. Lo mismo vamos a hacer con el resto del ejercicio. La pregunta y la respectiva respuesta. Ustedes continúan. Vamos a observar la siguiente escena de a party, de una fiesta, y vamos a escribir lo que están haciendo cada una de estas personas en 10 sentences, en 10 frases. Y tenemos, por ejemplo, a Sam, que lo encontramos on the sofa, drinking a soda. Así que diríamos que Sam está tomando o bebiendo una gaseosa. Así que escribiríamos que Sam is drinking, recordar colocar siempre el verbo to be, está, y el verbo que en esta ocasión es tomar o beber, le agregamos una ing. So Sam is drinking a soda on the sofa. Lo mismo haremos con el resto de personajes. Ustedes continúan. Para esta actividad vamos a escuchar un audio que encontramos en nuestro blog en la sección de audios de séptimo grado. Y con ayuda de él vamos a seleccionar cuál sería la imagen correcta. Y en nuestro primer audio nos dicen que Sam is not taking pictures, is not studying for an exam, so he's not taking pictures. He's not studying for an exam. He's not surfing the net, but he is flying a kite. Nos dicen que entonces él no está tomando fotos, no está estudiando para un examen, no está navegando en la internet, pero sí está volando una cometa. Así que nuestra primera respuesta sería que Sam is flying a kite. Él está volando una cometa, y lo mismo haríamos con el resto de este ejercicio. Guys, y con esta actividad hemos llegado al final de este video y al final de esta clase. Si nos gustó, dejemos un like y activemos la campanita para seguir recibiendo nuestras actualizaciones. No siendo más por el momento, stick around and goodbye.